Perfecto. Bueno, cuando me digas, Listo, arranco. sí. Dale. Bueno, hola a todos del otro lado. Antes que nada, quería agradecerles a todos por estar ahí, por permitirnos compartir este espacio con ustedes, por darnos de su tiempo y de su confianza. Como saben, en estos tiempos de cuarentena estamos viendo qué podemos hacer, qué hacemos con nuestro tiempo y bueno, una de las cosas que intentamos avanzar con lo que es el equipo es que mantenernos siempre capacitados, informados, intentar siempre ir un poco más y no quedarnos en donde estamos, ¿sí? Entonces, por eso les trajimos esta charla, este encuentro. Me voy a presentar para los que no me conocen, por más que veo algunas caritas conocidas del otro lado. Mi nombre es Guadalupe Noriega, soy licenciada en nutrición y formo parte del equipo de capacitadores de Biandú. Estoy a cargo del curso de cómo alimentarse para lograr un mejor rendimiento. Y bueno, con el equipo estuvimos planificando con mucha intensidad este encuentro. Es una temática que me pidieron mucho a través de mis redes sociales, que es el de qué comer antes y después del entrenamiento de una competencia, ¿sí? Así que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, para empezar, en primer lugar, esto de acá, es fundamental, tanto en deporte y les diría en todos los aspectos de la vida, que nos planteemos cuáles son nuestros objetivos, ¿sí? Que saber a dónde estamos parados, ubicarnos a dónde estamos parados y a dónde queremos ir. Puede ser que haya alguien del otro lado que diga, bueno, yo hago actividad física porque me recomendó el médico que si hacía actividad me iban a disminuir mis niveles de colesterol, me iban a disminuir mis niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, esta persona está realizando actividad física con el objetivo de mantener la salud, en este caso mejorarla, ¿sí? Puede ser que haya alguien del otro lado que diga, no, bueno, yo hago deporte, formo parte de un equipo, realizo competencias a distintos niveles, o bien como objetivo personal hago actividad física a lo largo de la semana de manera regular y quiero, a medida que voy avanzando con los distintos ejercicios o en el deporte, ir mejorando mi rendimiento, ¿sí? Ese es otro de los posibles objetivos. El último de ellos es el objetivo de la estética, que tiene que ver con hago actividad física porque quiero bajar de peso, quiero bajar la grasa corporal, quiero aumentar la masa muscular, ¿sí? Entonces lo realizo con este objetivo, ya sea por una decisión propia, o bien pueden llegar a realizar algunos deportes que sean estéticos y que necesitan mantenerse dentro de una determinada forma corporal, y bueno, ese es su objetivo. Pero bueno, ¿por qué es importante empezar por acá, saber a dónde estamos ubicados? Porque no necesariamente los tres van a ir de la mano. Vamos a ver más adelante un ejemplo en el que quizás algún deportista tiene una competencia importante y como su objetivo es mejorar el rendimiento, quizás recurre a estrategias que no son del todo saludables, que no entran dentro del concepto de saludable. Pero bueno, su objetivo es alcanzar un mejor rendimiento, entonces va a utilizar las estrategias que crea necesarias para ello, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos. Seguramente en base a eso van a cambiar mis requerimientos diarios, y en función de eso también la estrategia que voy a adoptar para poder cumplir esos objetivos. ¿Bien? Bueno, como sabrán, hay infinidad de disciplinas deportivas. Seguramente si hacemos una encuesta, a ver de las actividades que hagan todos los que están del otro lado, las respuestas van a ser múltiples y muy variadas. Esta es un tipo de clasificación de los deportes: fosfagénicos, glucolíticos, oxidativos, dependiendo del sistema energético que predomina. Bien. Es un tema súper interesante, pero tan interesante como extenso, y no es la idea del curso, de la charla de hoy, profundizar mucho más en esto, ¿sí? Pero bueno, sepan que si les interesa detallar un poco más, son temas que vemos en el curso, de cómo alimentarse. ¿Qué quiero que les queden claro básicamente de esto? Independientemente del deporte que ustedes vayan a realizar, la fuente principal de energía son los hidratos de carbono, ¿sí? Si bien hay algunos deportes que pueden utilizar
grasas como fuente de energía, usan una combinación de ambos nutrientes, de hidratos y de grasas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es brindarle a través de los alimentos todas las fuentes de hidratos de carbono que necesita nuestro organismo para poder después realizar la actividad física. Bien, si bien ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con alimentación antes y después de los entrenamientos o de la competencia, quiero que el concepto más importante que les quede en claro es que es fundamental mantener una alimentación saludable a lo largo de todo el día y lo ideal sería a lo largo de toda la vida, ¿sí? Alimentación saludable en cuanto a que sea completa, que me brinde hidratos de carbono, que me brinde proteínas, grasas que sean saludables, vitaminas, minerales, ¿sí? Que sea una alimentación equilibrada, variada y sobre todo suficiente en lo que tiene que ver con mis necesidades de energía, dependiendo de las actividades que yo vaya a realizar a lo largo del día, ¿sí? Tengo que tener esas calorías que necesito para funcionar. Eso es fundamental. Por un lado, el tema de la alimentación saludable. Pero bueno, en lo que es deporte puntualmente, y ahora que vamos a ver estos dos momentos de la alimentación, importantísimo que les quede claro el tema de que necesitamos los hidratos de carbono para tener ese combustible, esa energía que necesito para la actividad física. Y acá, bueno, es quizás donde se pueden generar controversias, ¿sí? Que hay muchos que dicen hidratos de carbono sí, hidratos de carbono no, hidratos de carbono buenos o malos, ¿sí? Y seguramente han escuchado, o si no, bueno, les cuento que hay muchos asiáticos, pueblos del Mediterráneo, algunos de África, que basan su alimentación en fuentes de hidratos de carbono, ¿sí? Y ellos, sin embargo, tienen muy buenos índices de salud y su composición corporal está dentro de la norma, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Que en deporte es fundamental que nos ubiquemos dentro de un contexto, ¿sí? Si vamos a pensar en el mantenimiento de la salud como un objetivo, ¿sí? Para personas que sean sedentarias o que realicen actividad física de manera recreacional, seguramente les vamos a estar recomendando que consuma hidratos de carbono que vengan de fuentes como cereales integrales y derivados, todo lo que sea pan, pastas, arroz, ¿sí? De cereales integrales, del trigo, maíz, avena, cebada, centeno, de variedades de cereales, ¿sí? Todo lo que sea legumbres, porotos, garbanzos, lentejas y todas sus variedades, frutas y verduras. Mientras más colores incorporemos a lo largo de la semana, mayor variedad va a ser las vitaminas y minerales que estamos incorporando, así que mucho mejor. Hortalizas feculentas como son la papa y la batata, y pseudo cereales que quizás no los conozcan por ese nombre, pero seguramente han escuchado hablar de lo que es la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, ¿sí? Son todas fuentes muy buenas de hidratos de carbono. ¿Cuál es la característica principal de estos alimentos? Es que son muy buena fuente de fibra, ¿sí? Em, Tiene muchísimos beneficios para lo que son la salud. Uno de ellos es su capacidad de aumentar lo que es la saciedad, ¿sí? Al necesitar más tiempo de trabajo digestivo, van a estar más tiempo en el estómago, entonces aumentan lo que es la saciedad. Bueno, y esa es una de sus características más importantes para que las tengamos en cuenta ahora, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué involucran dentro del grupo de hidratos de carbonos malos? Todos los que son bebidas azucaradas, pan blanco, arroz blanco, fideos blancos, todos esos cereales azucarados, alimentos que fueron procesados y por lo tanto refinados y se les sacó la fibra, ¿sí? Entonces perdemos los beneficios que tiene la salud, incluidos, bueno, este que estábamos hablando antes del tema de la saciedad, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero que les quede bien en claro? Como decíamos antes, lo importante es el contexto. Imagínense este ejemplo de que ya no estamos más en cuarentena, se levantó la cuarentena y este es un nadador de élite, ¿sí? Que compite, tiene una competencia muy importante dentro de poco, entrena 4 horas o más en el día, ¿sí? Por lo tanto sus requerimientos tanto calóricos como de hidratos de carbono son muy altos, ¿sí? Imagínense que puedan llegar a necesitar este tipo de deportistas
hasta 800 gramos, 600, 800 gramos de hidratos de carbono en el día, ¿sí? Y si ustedes se imaginan la cantidad de alimento que eso es, y si encima yo se los doy en base a cereales integrales, legumbres, que son todos alimentos muy buenos, pero que tienen un gran aporte de fibra, mi deportista se va a llenar antes, va por este tema de la saciedad, y no me va a alcanzar a cubrir este requerimiento de hidratos de carbono, que es el que necesita para poder después rendir bien, ¿sí? Entonces estos deportistas son los que quizás recurren más al arroz blanco, a los fideos blancos, ¿sí? Al pan blanco, y sin embargo para ellos no los involucran dentro del grupo de los malos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es su estrategia. Ellos quieren mejorar su rendimiento y recurren a este tipo de hidratos de carbono. Siempre es importante que nos ubiquemos en un contexto. Si vamos a hablar del mantenimiento de la salud, recreacionales, sedentarios, lógicamente, siempre les vamos a recomendar que consuman el otro tipo de hidratos más bien integrales, de las legumbres, frutas y verduras. Pero bueno, como para que tengan una imagen, un ejemplo de que todo depende de un contexto, ¿sí? Del tipo de actividad física que estén haciendo. Bien, con respecto a esto, que tiene que ver con las carbograsas, ¿sí? Que son las famosas facturas, los productos de panadería, las galletitas de paquete, ¿sí? Son todos alimentos que fueron procesados y son realizados con harinas refinadas, grasas, azúcares y sal, y que bueno, tienen esa característica, son muy ricos y su característica principal justamente es activar ese centro del placer del cerebro, y que si nosotros los tenemos adelante nos es muy difícil controlarnos en la porción, decir, bueno, me como uno solo y si lo tengo adelante quizás me coma dos o tres, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que hay mucha gente que dice, no, yo tengo que dejar los hidratos de carbono porque engordan, y están pensando quizás en este tipo de alimentos, y se caracterizan en realidad por esa mayor cantidad de calorías que nos dan, por su contenido de grasas, porque están compuestos por manteca, por margarina, porque son fritos, como son los alimentos que están en la imagen, ¿sí? Y por el contenido de azúcares que tiene, y no tanto por su contenido más bien en harinas refinadas, ¿sí? ¿A dónde voy con esto? Seguramente si nos excedemos vamos a aumentar de peso, de peso, ¿sí? Pero no hay que tenerle miedo a consumir hidratos de carbono, sobre todo si nosotros realizamos actividad física, realizamos un deporte, que quede bien en claro que es el combustible que mi cuerpo necesita, ¿sí? Para poder después hacer la actividad. Así que no les tengan miedo y siempre intentemos incorporar los que veníamos hablando antes, ¿bien? Bueno, puntualmente con lo que tiene que ver la última comida antes del entrenamiento, se preguntarán por qué es tan importante. Y bueno, acá tenemos algunos de los objetivos. Como veníamos charlando, el tema de darle a nuestro cuerpo la energía que necesita, esa nafta que necesita para después realizar el ejercicio. Minimizar la fatiga, porque si yo le doy esta energía antes de entrenar, voy a retrasar estos procesos de cansancio, ¿sí? Y por último, el tema si los planificamos adecuadamente, teniendo en cuenta algunos detalles que les voy a comentar ahora más adelante, van a poder evitar algunas intolerancias digestivas, ¿sí? ¿Qué quiero que tengan en cuenta también fundamentalmente con esto, y que también tiene que ver con algo que vamos a avanzar un poco ahora? Em, es muy independiente de cada uno, ¿sí? Puede haber gente del otro lado que utilice distintas estrategias, ¿sí? Para realizar su ejercicio. Va a estar el que diga, y yo como antes y no me pasa nada, yo no, y voy a entrenar y puedo entrenar bien, ¿sí? Es todo muy individual. Pero bueno, ahora lo que le voy a dar son estrategias generales, ¿sí? Para que tengan en cuenta al momento de hacer la actividad. Fundamentalmente, como decíamos antes, que mi comida tenga una fuente de hidratos de carbono, ¿sí? Por ejemplo, si me toca un desayuno o una merienda, incorporar hidratos que vengan del pan, ¿sí? Hidratos que vengan de la avena, de armarnos galletitas, pancakes, budines, todo lo que sea casero es mucho mejor, ¿sí? Incorporar hidratos a través de esos alimentos.
y si es un almuerzo, una cena, los otros, arroz, pastas, legumbres, ¿sí? Frutas y verduras, bien, esas son nuestras fuentes de hidratos. Con respecto al horario, tengan en cuenta que la última comida antes del entrenamiento se recomienda que sea entre 1 hora, hora y media, incluso se pueden llegar a necesitar hasta 2 horas, dependiendo de lo que hayan consumido y la cantidad, ¿sí? Para que le demos a nuestro cuerpo ese tiempo que necesita para realizar el proceso de digestión, ¿sí? Y que eso después no intervenga al momento de que nosotros vamos a estar realizando la actividad, ¿sí? Tengan cuidado cuando digan, bueno, llego a casa, como algo rápido y me voy a entrenar, porque si bien es muy individual, puede generarles malestar gástrico, puede generarles náuseas, que son todos efectos que no queremos al momento de realizar la actividad física, ¿sí? Así que tengan muy presente, por lo menos entre 1 hora, hora y media antes em, de realizar la actividad física. Bueno, con respecto a las fibras, como veníamos charlando antes, al aumentar la saciedad, necesitar más tiempo de trabajo digestivo, va a estar más tiempo en el estómago, ¿sí? Entonces voy a necesitar más tiempo dependiendo de qué tan acostumbrado esté yo a consumir estos alimentos con fibra, ¿sí? Y lo mismo pasa con el tema de proteínas y grasas que puedo incorporar en esta última comida, pero tengan en cuenta que también me va a enlentecer este proceso de digestión, ¿sí? Voy a necesitar más tiempo por el agregado de proteínas y de estos nutrientes y de grasas. Em, Proteínas, ya sean del huevo, de la carne, proteínas vegetales, ¿sí? Grasas saludables que también vengan de frutos secos, semillas, de las legumbres, de las proteínas también. Las legumbres son una muy buena fuente de proteínas también, así que para que las tengan en cuenta. Bueno, fundamentalmente estos 4 conceptos les diría, y después también que tengan en cuenta el tema de no incorporar alimentos que saben que les generan intolerancias digestivas, y que tengan muy presente, si bien ahora está todo bastante parado, no hay competencias, no hay entrenamientos fuertes, no vayan a realizar ninguna comida nueva o que no lo hayan intentado antes de una competencia importante, porque necesitamos saber cómo va a reaccionar mi organismo ante ese componente nuevo, ¿sí? Así que tiene que ver esto mucho con el tema de la progresión. A ver, ay. Con el tema de la progresión, ¿sí? Quizás hay alguien del otro lado que está escuchando todo esto que le estoy diciendo ahora y imaginándonos que se terminó la cuarentena y dice, bueno, mañana arranco a entrenar, me voy a servir un plato que tenga lentejas, que tenga quinoa, repollo, tomate y brócoli. Perfecto, estoy cumpliendo con todo lo que me dijo la nutricionista, estoy incorporando colores, estoy incorporando legumbres, mis fuentes de hidratos, ¿sí? Pero esta persona, por ejemplo, nunca consumió lentejas o las consumió una vez cada tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente, al haberlo hecho de golpe, le puede generar malestares intestinales, ¿sí? Lo que genera la fibra, que es la distensión abdominal, puede generar gases y seguramente se va a acordar de todo lo que estábamos charlando ahora, ¿sí? Es súper importante que, bueno, ustedes mismos o si tienen la posibilidad de que alguien los acompañe y los asesore en cuanto a esto, que la alimentación es muy individual, ¿sí? Si ustedes nunca consumieron legumbres o lo hacían una vez cada tanto, y quizás empezar a hacer educación alimentaria es uno de los roles de las nutricionistas, de los nutricionistas, acompañarlos en cuanto a enseñarles cómo tienen que ser el remojo previo antes de cocinarlas, cómo tiene que ser esa cocción, quizás indicarles en un primer momento procesarlas, enseñarles a que se hagan hamburguesas de legumbres, hummus, distintos untables y a base de legumbres y facilitar ese proceso de digestión para que después, a medida de que vamos avanzando y vamos incorporando en distintas formas y en distintas cantidades, lo vas a ir tolerando mejor, ¿sí? Le tengo que dar la posibilidad a mi organismo de que se adapte, readapte a estos nuevos alimentos que yo estoy incorporando, ¿sí? Entonces, fundamental el tema de la personalización del plan de alimentación, ¿sí? Y de realizar educación alimentaria. Quizás, por ejemplo, también alguien dice, no, bueno, a mí el brócoli no me gusta, y bueno, ¿cómo lo estabas consumiendo?
probaste con realizar croquetas, con realizar muffins, mezclaron con distintos ingredientes para ver si así te gusta. Y en caso de que no, que puede ser que a alguien no le guste, bueno, ¿cuáles son las otras opciones para quizás variar un poco más la alimentación y no mantenernos en la típica ensalada de lechuga y tomate? ¿Sí? Como decíamos antes, el tema de la variedad es fundamental para macro y micronutrientes, ¿sí? Así que súper importante, si pueden, si tienen la posibilidad de estar asesorados en cuanto a esto, es fundamental, es muy importante. Bien. Bueno, estábamos charlando antes qué teníamos que hacer antes de realizar la actividad física. Ahora vamos a hablar un poco, ya casi cerrando, como venimos, de lo que es el post-entrenamiento, ¿sí? Permiso, ya estamos en Sí, la mitad del tiempo. perfecto. Vamos bien entonces. ¿Por qué realizar este post-entrenamiento, esta comida post-entrenamiento? ¿Sí? Realizamos actividad física y gastamos esta energía que nosotros teníamos guardada, almacenada en nuestros músculos, en el cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos que reponerla a través de los alimentos, ¿sí? Para que esté disponible nuevamente esta energía para cuando yo quiera volver a realizar actividad, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Hablamos de las 4 R's de la recuperación. Rehidratar, recargar, reparar y relajar, ¿bien? Rehidratar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Es fundamental a lo largo de todo el día que nos mantengamos bien hidratados, ¿sí? Antes, durante y después de haber realizado actividad física, podemos realizarla con agua. Hay algunos deportes que dependiendo de la intensidad, la duración, pueden llegar a necesitar alguna que otra bebida deportiva, bebida azucarada, pero si no con agua es totalmente suficiente, ¿sí? Si mi actividad duró menos de una hora. El tema de recargar tiene que ver con esto que charlábamos antes, que nosotros gastamos el hidrato cuando realizamos actividad física y tenemos que reponerlo, ¿sí? Entonces, que mi comida post-entrenamiento tenga alguna de las fuentes de hidratos de carbono que charlamos antes, ¿bien? Pan, arroz, fideos, dependiendo del momento del día en el que estén consumiendo esta comida, basarnos en estas fuentes de hidratos de carbono integrales preferentemente que tengan fibra mucho mejor. El tema de reparar tiene que ver con que cuando realizamos actividad física se produce un estrés en nuestro cuerpo, generamos cierto daño a nivel muscular, entonces está bueno que le incorporemos contenido de proteínas a nuestra comida post-entrenamiento, porque ellas tienen la funcionalidad justamente estructural de generar nuevos tejidos, ¿sí? Entonces incorporar proteínas que vengan del huevo, de la carne, de productos lácteos, proteínas de origen vegetal, como pueden ser las legumbres, los frutos secos, las semillas, ¿sí? Todos alimentos fuentes de proteínas que podemos incorporar. Y por último tienen que ver con el tema de relajar o relax, ¿sí? De darle el tiempo que necesita nuestro cuerpo para recuperarse física y mentalmente, ¿sí? Quizás muchas veces habrán escuchado o habrán realizado quizás más actividad física es mejor para mi rendimiento y está comprobado que se necesitan de horas adecuadas de sueño para poder recuperarnos, ¿sí? Y poder rendir mejor. Está muy relacionado a lo que tiene que ver las horas de sueño con mi rendimiento deportivo, ¿sí? Así que no se olviden de darle este tiempo a nuestro cuerpo de descansar. Estas serían entonces las 4 R's, los alimentos y las variedades van a variar dependiendo de los gustos de cada uno, como les decía antes, qué están acostumbrados a alimentarse, en qué momento del día realizan la actividad, pero bueno, que tengan en cuenta que no falte hidratos, que no falten proteínas, si podemos incorporarlas, y estar bien hidratados a lo largo de todo el día, ¿sí? Bueno, eso fue todo. En realidad, quiero que sepan que es algo demasiado difícil de acotarlo a lo que es una charla de 40 minutos, una hora, ¿sí? Sobre todo por lo que tiene que ver con la individualidad de cada caso y que lo ideal es poder estar asesorado y planificar una alimentación
acorde a las necesidades, acorde a sus costumbres, a los gustos que tengan cada uno de ustedes, ¿sí? Y bueno, por eso dejo mis redes de contacto por cualquier duda que tengan. Y también para que sepan que en caso de que quieran profundizar con lo que tiene que ver con contenido teórico, son y muchos temas más los vemos en el curso, ¿sí? Así que para que lo tengan en cuenta. Agradecerles a ustedes por estar del otro lado, agradecerles al equipo de Be&Do por acompañarme, por alentarme, porque esta es una modalidad nueva para mí, y que bueno, a la que nos tenemos que ir acostumbrando con todo esto de las nuevas modalidades por la cuarentena. Así que agradecerles a ellos también por el apoyo y por la posibilidad que nos dieron a mí y a ustedes de poder compartir un ratito y de intercambiar un poco de información que tiene que ver con la alimentación y el deporte. Así que habilitar bueno, que cada uno quiere poder habilitar su micrófono para hacer alguna consulta. Acá a mí me llegaron por privado en el chat algunas preguntas, pero bueno, no sé si alguno primero quiere hacerlo. Acá, voy a leer la primera. Un segundito, te la copié acá recién. Me dice, Marianela me dice, ¿es verdad que existe un tiempo determinado para hacer la comida post-entrenamiento? sí, bien, vamos a ir a esta acá. Quizás han escuchado lo que tiene que ver con comer inmediatamente después de haber terminado el entrenamiento, esa ventana anabólica que muchas veces llaman. Es verdad que hay una recomendación de consumir alimentos post-entrenamiento ricos en hidratos de carbono 1 hora después de haber realizado la actividad física, en el caso de que yo vuelva a entrenar. Si tengo un doble turno o una pretemporada en la que entreno a la mañana y a la tarde, si hay menos de 6 horas de diferencia entre el entrenamiento y entrenamiento, se recomienda que consumamos una fuente de hidratos durante la primera hora después de haber terminado el ejercicio, ¿sí? Sobre todo porque eso beneficia lo que es la recuperación del glucógeno, lo que es el almacén de hidratos a nivel muscular, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso es solamente si yo voy a realizar 2 actividades en el día, ¿sí? Si tengo menos de 6 horas entre actividad y actividad. Si mi próximo entrenamiento es dentro de 24 horas al día posterior, no hace falta tener en cuenta esto de inmediatamente después del entrenamiento, ¿sí? Con que yo la próxima comida que haga después de entrenar tenga hidratos, tenga proteínas, voy a estar recuperando mi glucógeno para el próximo entrenamiento, ¿sí? Tengan en cuenta que tienen todo un día para volver a llenar esos depósitos. Así que solamente preocuparse en caso de que tengan un doble turno. Bien. La otra pregunta es, yo tomo un batido de proteínas post-entrenamiento, ¿está bien? Está bien. A ver, no sabría decirle si está bien o está mal porque no los conozco. Eso es fundamental, saber cómo se están alimentando ustedes, qué tipo de actividad hacen, qué intensidad, qué duración, cuántas veces en el día entrenan, ¿sí? Lógicamente que los suplementos nutricionales, lo que tienen que ver con ayudas ergogénicas, como son esos batidos proteicos, son herramientas útiles, ¿sí? Pero en primer lugar y fundamentalmente es importante que mantengamos una alimentación que sea completa, que me brinde hidratos, que me brinde proteínas, ¿sí? Que sea adecuada en cuanto a las grasas, variedad de vitaminas y minerales, ¿sí? Si yo tengo esa base bien fuerte en cuanto a la alimentación, la última estrategia a alcanzar es el tema de los suplementos nutricionales. No quiere decir que esté en contra, ni mucho menos. Depende de las necesidades energéticas de cada uno, del ejercicio que realicen, y bueno, todo lo que les comentaba antes. Pero bueno, tengan en cuenta que con la alimentación se puede cubrir tranquilamente, si está bien planificada, si es variada, las cantidades de proteínas, las cantidades de hidratos, ¿sí?
no tengan miedo en cuanto a eso. Estás apagada. Valentina, tenés el micrófono abierto, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, algo relacionado a lo que estaba comentando antes sobre el tiempo de recuperación. No siempre, pero de vez en cuando me pasa. Yo siempre entreno al mismo horario, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Y sé que al día siguiente, por X motivo, no voy a poder ir a las 5 de la tarde, así que voy a la mañana. Obviamente tengo menos tiempo de recuperación y de descanso. ¿Hay algún alimento o comida o algo que me ayude para el otro día, para tener un poco más de energía y no sentirme tan agotada, sobre todo muscularmente? Principalmente que tengas la fuente de hidratos para poder realizar la actividad. Si vos comes, acomodás las comidas en cuanto a tus horarios, bueno, entreno un poco antes, me voy a cumplir con la cantidad de hidratos de carbono que necesito, imaginándonos 5 de la tarde, bueno, la merienda va a tener hidratos, la cena va a tener hidratos, y dependiendo del horario que vos realices a la mañana, puedes incorporar algún otro hidrato. Seguramente, si los dividís y lo planificás, vas a poder tener, por lo menos con la energía, ¿sí? Después tiene que ver también con esto que hablábamos de un descanso adecuado, para poder descansar tanto física como mental, el tema de los músculos. Hay ciertas ayudas, prefiero mantenerme en lo que es alimentación, ¿sí? Quizás han escuchado lo que tiene que ver con la cafeína, pero bueno, son algunas ayudas que prefiero mantenerlas en cuanto a alimentos, más que a suplementos. Que los suplementos no sean una excusa para dejar de lado por ahí la alimentación. Bien, Mauro Marfil había habilitado su micrófono, él mandó una pregunta por el chat, no sé si querés decirla vos o la leo yo. Yo no puedo ver el chat, Bueno, así que, a ver. no sé si Mauro quiere. Bueno, dice, las personas que hacen ayunos intermitentes y entrenan durante el ayuno para impulsar la quema de triglicéridos, ¿la ingesta cuando rompe el ayuno son similares a las que hablas vos? Bueno, esto tiene que ver, en primer lugar, ayuno intermitente. Son distintas estrategias que se utilizan, que todavía están siendo muy estudiadas, sobre todo en lo que tiene que ver con humanos. Hay algunos estudios que son en animales, pero en humanos se está estudiando mucho todavía. Lo que tiene que ver puntualmente con el ayuno intermitente y el entrenamiento y el uso de la quema de triglicéridos, como vos decías. Al principio, cuando yo les comentaba el tema de que hay algunos deportes que utilizan grasas como fuente de energía, a ver si puedo volver, son estos deportes oxidativos, ¿sí? ¿Cuáles son estos que pueden utilizar una combinación de hidratos de carbono y de grasas, los que duran muchas horas, ¿sí? Y que las intensidades son más bien bajas, ¿sí? Medias a bajas? Ultramaratones, atletismo de fondo, natación a aguas abiertas, ciclismo en ruta, ¿sí? Son todos deportes que son muy largos, y que las intensidades se mantienen más bien a niveles bajos. Entonces, lo que favorece, sí, es verdad, es que se utilicen grasas, pero también hidratos. De todas formas, tiene también que ver un poco con los distintos sistemas energéticos y los sustratos que utilicen. Pero bueno, en cuanto a ayuno y deporte, no hay evidencia que asegure que me da beneficios si los comparamos con otro tipo de alimentación, ¿sí? No hay ventajas aseguradas por realizar ayunos intermitentes. Sí está estudiado que lo que produce puede ser un descenso de peso y que puede llegar a ser una estrategia para disminuir la grasa corporal, pero no hay ventajas en lo que tiene que ver con el deporte.
fundamentalmente. No sé si respondió tu pregunta o si te queda alguna otra duda, Mauro. Bueno, a ver, ¿alguien más? Bueno, le contamos de la próxima charla, si querés. Me faltaba eso también. Agradecida a todos los que se conectaron hoy para escuchar un poquito sobre alimentación en el deporte y para contarles que el próximo viernes vamos a armar otro taller online, ¿sí? Acerca de alimentación vegana y vegetariana en el deporte a la misma hora y bueno, no sé, más información quizás nadie los pueda ayudar con esto. A dónde tienen que ir, dónde se tienen que anotar. El link en el chat, y si no, igual vamos a estar invitándolos a todos en las redes, así que bueno, los invitamos, ahí lo paso. Ahí hay otra pregunta. ¿Puede ser? Antes, una pregunta. Dice, ¿las proteínas de vegetales son mejores que las provenientes de animales? ¿Son mejores para qué? Las proteínas, a ver, no sé qué toqué. Ahí va. En primer lugar, que les quede claro que en caso de que haya alguien del otro lado vegano o vegetariano, que se quede totalmente tranquilo que los requerimientos de proteínas los puede cubrir a base de como es de proteínas vegetales, ¿sí? Legumbres, frutos secos, semillas y lácteos en caso de que sean vegetarianos no veganos. Así que tranquilamente los pueden cubrir a partir de ellos. Después lo que tiene que ver con el tema de salud, quizás es algo que todavía se está estudiando bastante, las diferencias que tiene una alimentación vegana por sobre la omnívora, ¿sí? Está estudiándose todo lo que tiene que ver, que funciona como tanto en prevención como en tratamiento de algunas enfermedades, que puede ser que tengan ciertas ventajas por ese lado, pero en cuanto a deporte que funcionan las dos de la misma manera, ¿sí? Podemos cubrir los requerimientos para aumentar la masa muscular, como acá puedo leer que pusiste, Mauro, que te quedes tranquilo en base a eso, en función a eso. Bueno, invitarlos entonces a la próxima charla, que hoy estamos haciendo una promoción especial, solo porque realmente como estamos todos en cuarentena, nosotros desde Viandú habíamos hecho un gran porcentaje al valor de los cursos en general, y bueno, y entonces me parece que, y nos pareció a todos que empezar con una nueva modalidad de taller, que algunos puedan ser regalados en el sentido de sin cobrar, pero siempre tratando de trabajar en un feedback entre todos y que podamos ser mejores profesionales y que todo lo que vayamos aprendiendo, tanto desde el lado docente como desde el lado del estudiante o del lado de los atletas, sea para mejorar y para ser cada vez más integrales, porque es el compromiso que tenemos con nuestra profesión. Así que, bueno, el próximo taller que va a dar Guadalupe es el viernes que viene, que es 1 de mayo, pero bueno, casi que no notamos la diferencia de un día al otro. Va a tener un precio módico de 500 pesos, es casi simbólico como para poder generar un poco de ayuda a esta genia que sigue trabajando con todas. Así que ahí les dejo el link. Y bueno, los esperamos a todas y a todos el próximo viernes. Un abrazo gigante, gracias Guadalupe, estamos muy por favor, gracias a ustedes. Equipo y sigamos adelante. Adelante, gracias. Adiós.